Contra viento y marea es un tema que tiene que ver mucho con aquella obra que Dios empezó, ¿sí? Con aquella obra que Jesús vino a hacer. Entonces, empezamos con este versículo que está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5 del verso 9 al 10 dice esto. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Apocalipsis lo escribe Juan, el apóstol, el discípulo y posteriormente apóstol Juan. Él es el último que fallece de todos, porque él era el menor en los tiempos de Jesús. ¿Sí? Él fue el único al que no pudieron por persecución matarlo. Él cayó preso y lo llevaron a otro sitio, a una isla, y en esa isla, ya anciano, él recibe la revelación del Espíritu Santo y él escribe el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene que ver con los postreros tiempos, con lo final. Como si todo fuera una película, Apocalipsis más o menos nos narra cómo es que acaba todo, cómo es que termina todas las cosas. Muchas personas dicen, a mí me da miedo leer Apocalipsis, pero no, es un libro de una gran bendición. Entonces, en su misericordia, Dios nos permite darnos cuenta de cómo más o menos es que terminan las cosas, cuál es el final de la película. En su misericordia, Dios te permite saberlo. Dios nos permite saberlo. Y eso tiene que traer paz, eso tiene que traer revelación a tu vida. Dice esto, al final de los tiempos, y cantaban un nuevo cántico, ¿sí? Y ese cántico decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Era un cántico que en el cielo le hacían a Jesús, le cantaban a Jesús. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Con tu sangre nos fueron salvados, nos has redimido para Dios. De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Jesucristo vino a salvar al mundo, no vino por un país determinado, por un grupo determinado. Salvaste de todo linaje, de toda lengua y todo pueblo y de toda nación. Y nos has hecho, fíjense la revelación, nos has hecho reyes y sacerdotes. ¿Ok? Apocalipsis está contando de lo que va a suceder. Y ahorita estamos en el tiempo de lo que está sucediendo, lo que está pasando. Estamos en el presente y Apocalipsis está hablando del futuro. Y del futuro habla de lo que está ocurriendo ahorita. Tú y yo estamos siendo redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Tú y yo estamos siendo transformados en rey y en sacerdote por Cristo Jesús. A eso vino Cristo Jesús, a salvarnos, a redimirnos, a hacernos reyes y sacerdotes. Reyes significa autoridad. Sacerdote significa poder tener una relación con el Padre, una relación íntima con el Padre. Y somos reyes por autoridad. Fíjate que Cristo está devolviéndonos a través de su sangre, está devolviendo la autoridad en tu vida. Nos está haciendo reyes y nos está dando la oportunidad de volver a tener una relación íntima con el Padre. Reyes y sacerdotes, a ti y a mí, que de repente jamás lo pudimos imaginar, que de repente muchos de nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? De repente puedes tú sentir no ser merecedor de que Dios esté transformando tu vida y haciéndote rey y sacerdote. ¿Y sabes cuál es el objetivo? Dice, y reinaremos
sobre la tierra. Con este versículo quería empezar. ¿Por qué? Porque este versículo encierra todo lo que Dios nos viene hablando. Acordémonos de el Génesis, el comienzo. En el comienzo Dios hace al hombre y lo pone como rey, lo pone en autoridad para gobernar la tierra, para sojuzgar la tierra. Y el hombre tenía una relación íntima con el Padre. Fíjate que Adán era rey y sacerdote, pero por malas decisiones tuyas y mías, por malas decisiones del hombre, uno perdió autoridad y perdió relación con el Padre. Cuando Dios crea al hombre, el objetivo de Dios crear al hombre es hacerlo imagen y semejanza de él. Imagen y semejanza de Dios. Dios es rey y sacerdote. Adán era rey y sacerdote, pero por causa del pecado, por causa de las malas decisiones, de querer sacar a Dios de nuestras vidas, nosotros perdimos esas dos áreas. Perdimos autoridad, que significa rey, perdimos autoridad y perdimos esa relación íntima de poder estar con el Padre. Por eso es que necesitábamos un montón de situaciones para poder tener una relación con el Padre. Se inventaron muchas cosas. Uno de esos inventos fue la religión. Pero Jesucristo vino, Dios hecho hombre. Y Jesucristo no vino a implantar una religión. Jesucristo no vino por algo específico. Jesucristo vino a redimirnos, a restaurar tu vida, mi vida, para que nuevamente podamos tener la oportunidad de ser reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque Dios quiere, imagen y semejanza, que tú tengas y yo tenga la oportunidad de reinar juntamente con Jesucristo, juntamente con Dios, imagen y semejanza, volver a reinar con Él como reinó Adán, sojuzgando la tierra. Y qué maravilloso y qué precioso es que la Biblia nos enseña a través de Apocalipsis que en el final así va a ser. Contra viento y marea, así va a ser. Muchas personas, muchas generaciones, muchos líderes quisieron acabar con esto. Aún grupos religiosos quisieron acabar, inclusive le dieron muerte a Jesús. Pero la palabra de Dios permanece. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece. No hay nada más seguro para ti y para mí, fundamentar nuestras vidas en la palabra de Dios. Es lo más seguro. Entonces la palabra nos enseña que el final tuyo y el final mío es que reinaremos con Jesús, rey y sacerdote. Esa es la obra maravillosa que Jesús ha venido a hacer, la que está haciendo en nuestras vidas. Siéntete privilegiado porque tú eres el escogido, tú eres la escogida por Él. Siéntete privilegiado. Eso es precioso. Eso cambia una manera de ver las cosas. Eso cambia la manera de cómo te puedas sentir. Más aún, si uno de nosotros que estamos escuchando, más aún, si tú o yo hemos experimentado en algún momento menosprecio, si tú y yo hemos experimentado algún tipo de menosprecio en nuestras vidas, bueno, pues Dios no te ha menospreciado. Es más, Él envió a su Hijo único para que tú vuelvas a tener la oportunidad de ser rey y sacerdote. Tú eres el escogido, la escogida. Porque Dios quiere que tú reines juntamente con Jesús. De eso se trata, de volver a tener autoridad y de volver a reinar. Y como hemos hablado, que en un principio bíblico nadie puede ser, cuando hablamos en el tema pasado donde manda capitán, no manda marinero, Dios nos hablaba que para que puedas ser capitán hay que ser marinero. Para que puedas tú ser autoridad hay que saber estar bajo autoridad.
Para que tú puedas ser un buen líder, tienes que ser un buen obediente. Para que puedas tú ser jefe, un buen jefe, tienes que ser un buen obrero. Para que puedas ser un buen padre, tienes que ser un buen hijo. Para que puedas estar en autoridad, para que puedas tú ser autoridad, tienes que saber estar bajo autoridad. Porque una persona que es puesta como líder sin haber aprendido a obedecer, es un alto porcentaje de ser un mal líder, abusivo, abusador. Para ser un buen líder hay que saber haber estado bajo autoridad. Es un principio divino, es un principio de Dios. Entonces, todo este tiempo que tú y yo tenemos de vida aquí en la tierra, déjame decirte a la luz de la palabra que es solamente una preparación para que tú puedas reinar con Jesucristo. Para poder reinar hay que saber estar en sujeción. Son principios de Dios. Y Dios estipuló de esta manera. Jesucristo vino y comenzó a hablar el evangelio a multitudes. Fíjate que Jesucristo vino a hacer dos cosas. Vino a extender la palabra. La Biblia dice que salían pueblos enteros a escuchar a Jesús. Jesús hablaba su mensaje a todos los que estaban ahí. Caminaba de pueblo en pueblo, enseñando su palabra, el evangelio. Esa era una de las cosas que Jesús hacía. Mateo 9:37 dice, y Jesús les dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son pocos los discípulos para anunciar las buenas noticias. Hay mucha necesidad, pero no hay quien las anuncie. Jesús sabía que venía por un corto tiempo. Jesús sabía que venía por 33 años, de los cuales 30 tuvo que estar en una casa aprendiendo obediencia. Jesús, siendo Dios, vino a enseñarnos el modelo. 33 años iba a estar en la tierra. Se metió 30 años a una casa. ¿A qué? A aprender obediencia, aprender a sujetarse en un hogar, en una casa, dándole importancia a un matrimonio, dándole importancia a la familia, enseñándonos que es en la familia en donde uno tiene que aprender obediencia, sujeción, es en casa. Si tú y yo no les enseñamos obediencia y sujeción a nuestros hijos, no lo van a aprender en ningún otro lugar, porque Dios ha discipulado, Dios ha designado a la familia en donde se tiene que aprender obediencia y sujeción. Si no lo aprenden en casa, lo van a aprender muchas veces a duras penas o con mucho más dolor. Lo tendrán que aprender en algún otro lugar mucho más doloroso. Pero Dios ha diseñado la familia como un lugar para que tú y yo podamos aprender a obedecer, a someternos. Jesús dijo a sus discípulos, hay mucha necesidad, pero son pocos los obreros. ¿Por qué? Porque yo me voy a ir. Yo no voy a estar todo el tiempo acá. Yo vengo a enseñarles un modelo. Y ustedes son los que después tienen que continuar la obra. Hay mucha necesidad, pero hay pocos discípulos. Hay pocos discípulos para anunciar las buenas noticias. El verso 38 dice, por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos. Faltan discípulos.
para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Uno, Jesús vino a hablar a las multitudes, Jesús vino a hablar a su pueblo. Jesús hablaba de las cosas de Dios. Pero el otro trabajo que Jesús hacía era de toda la gente que estaba ahí, habían personas que podían sentir de una manera diferente una mayor carga. Muchos de ellos recibían sanidad, muchos de ellos sus vidas eran cambiadas y transformadas, pero no todos ellos sentían una carga por continuar la obra. Pero la otra obra que hacía Jesús era a los que sentían, hombres y mujeres, que sentían esa carga adicional de haber ya recibido un milagro, de haber sido restaurado en su corazón, de haber ya recibido sanidad, tenían la carga de querer dar, de querer continuar, de querer hacer lo mismo con otras personas. Jesús oraba a su Padre y le decía, Señor, muéstrame quiénes son los que tienen esa necesidad de poder compartir con mayor responsabilidad lo que yo he hecho con ellos. Entonces Jesús agarraba a algunas cuantas personas que claramente lo querían y les decía y les daba un discipulado, una enseñanza particular. Ya no eran las multitudes, ya eran unos cuantos, a quien Jesús no solamente le enseñaba ya palabra de Dios, sino donde Jesús ya hablaba carácter y los formaba, porque ellos eran los que iban a tener la responsabilidad de continuar con la obra de Cristo sin distorsionar nada. Sin distorsionar nada. Jesús ocupó 3 años, los últimos 3 años de su estadía aquí en la tierra, para poder enseñarles carácter, el carácter. Ya no solamente palabra, sino el carácter. Lo comenzó a enseñar, a decirles, mira, las cosas son así, van a haber problemas, van a haber circunstancias, pero en ninguna de esas circunstancias, por favor, aun cuando estés en las circunstancias más difíciles, jamás se te ocurra enseñar algo que no esté escrito. Vas a pasar por circunstancias en que te vas a ver tentado a querer enseñar algo que no está escrito. Vas a tener muchas victorias en donde vas a verte tentado a querer enseñar tu experiencia. Pero no se trata de tu experiencia, no se trata de lo que te pase, no se trata de las cosas buenas o malas que te pase. Pase lo que pase, tienes que enseñar mi palabra, tienes que enseñar la verdad. Pase lo que te pase. Y Jesús le decía, yo voy a estar contigo, pero tú vas a ser el responsable. Tú vas a ser el responsable de enseñar la verdad. Van a pasar circunstancias difíciles. Por eso mi esposa ponía en el anuncio, en el WhatsApp, momentos difíciles van a pasar para fortalecer tu fe, para fortalecer tu carácter. Es necesario que pasen circunstancias. He conversado con muchos de ustedes. Aún nosotros ahora estamos pasando circunstancias complicadas. He conversado con muchos de ustedes y muchos de ustedes han pasado cosas muy duras, muy fuertes. Yo he pasado cosas muy fuertes y he pasado cosas de grandes victorias y he pasado por cosas de gran dolor, como el fallecimiento de mi padre. Mi esposa hoy está pasando por un momento muy, muy crítico.
Mi suero, con la ayuda de Dios, va a ser operado el día de mañana. Mi suero ahorita está en una situación de gravedad. Ahorita. Y es algo muy doloroso. Pero con esas circunstancias, sean favorables, con victorias y con derrotas, tenemos la responsabilidad de transmitir verdad. Aunque mis ojos puedan ver cosas contrarias, nosotros tenemos que tener el carácter para poder declarar la palabra de Dios. Pase lo que haya pasado, sean victorias o sean momentos de dolor. Conozco de ustedes, de muchos de ustedes, que han tenido experiencias muy dolorosas, han pasado situaciones muy dolorosas y que aún todavía están en situaciones dolorosas. Pero no sabe cuánto me alegra verlos ahí. Porque están formando carácter. Porque están fortaleciendo la fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ha escogido. Dios te ha escogido para predicar su palabra. Para que puedas transmitir su verdad. Pase lo que pase. Contra viento y marea. Contra viento y marea. Tienes que declarar la verdad. Tenemos que declarar las promesas de Dios, aun cuando tus ojos no vean cosas favorables. Porque una cosa es lo que tus ojos ven y otra cosa es lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. Porque una cosa es lo que nos han enseñado y otra cosa es lo que Dios quiere hacer de ti y de mí, que reinemos en la tierra juntamente con Jesús. Ese es el objetivo de Dios para tu vida. Que tú y yo reinemos juntamente con Cristo Jesús, la tierra. En donde tienes que tener el carácter para poder desprender de lo que tus ojos ven, de lo que Dios quiere hacer contigo. Y muchos de nosotros nos hemos centrado en lo que nuestros ojos ven. Y hemos perdido de vista lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. A dónde Dios te quiere llevar. Hemos perdido la vista porque por los estudios, por lo que nos dijeron, por la universidad, por colegio, por trabajo, nos hemos centrado en lo material y hemos descuidado que somos seres espirituales. Nos hemos centrado más en lo material, nos hemos centrado más en el cuerpo y hemos descuidado las cosas del espíritu. Nos hemos centrado más en lo material, en lo terrenal. Pero hay un plan grandioso para ti y para mí. El de poder reinar juntamente con Cristo y estamos siendo capacitados. Créeme que estos años de vida que tenemos son los años que Dios está usando para capacitarte en obediencia y en sujeción, en fe y en carácter, para que podamos tú y yo reinar, ser autoridad. Pablo, que no anduvo con Jesús, que fue el último apóstol que pudo haber estado lo más cerca a Jesús, aunque no anduvo con él, aunque no caminó con él, Pablo usó el mismo modelo de discipulado. Y uno de sus discípulos era Timoteo, era un muchachito que lo estuvo formando y lo estuvo capacitando. Porque Pablo sabía que en algún momento también se iba a ir y tenía que dejar con gran responsabilidad, tenía que formar a alguien que pueda transmitir la verdad. Pablo le decía a Timoteo, te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero te lo escribo, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Miren,
Quiero que a la luz de la palabra podamos saber bien qué cosa es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la iglesia? La iglesia viene a ser la columna y baluarte de la verdad. No hay en otro sitio, no hay verdad. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Si no hay iglesia, ya no hay verdad. Todo sería mentira, porque la iglesia es el baluarte. Como aquel monumento, como que es lo único que queda de la verdad, la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los que escuchamos sombras nada más, la prédica, sombras nada más. Ahí Dios nos hablaba que la iglesia ya no es un templo hecho por manos humanas. Quiero decirte que la iglesia eres tú y soy yo. Tú eres la columna y baluarte de la verdad. Por eso es que Dios tiene que formarte en carácter. Por eso es que Dios tiene que fortalecer tu fe. Para que si estés en una gran victoria o en un gran momento de dolor, por ningún motivo cambies la verdad. Bajo ninguna circunstancia puedes decir algo que no esté escrito, que no sea la verdad. Aunque tus ojos vean cosas contrarias, tú no puedes declarar mentira o creer mentira o hablar tiniebla, porque tú eres la iglesia. Es por eso que Jesús predicaba la palabra a multitudes, pero también ese es un trabajo, pero también hacía el otro trabajo de poder formar gente y de capacitar gente, discípulos, porque Jesús sabe que la estrategia es a través de la iglesia, a través de hombres y mujeres que se paren firme en su fe para poder ser columna y baluarte de la verdad. Fuera de ti y de mí, que somos la iglesia, no hay verdad. En un hombre y en una mujer que no tiene a Cristo Jesús, no puede haber verdad. No puede haber verdad. No puede haber verdad. Lucas 14:26 dice, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar, papá, mire, la característica de un hombre capacitado para extender el reino. Si alguien viene a mí, ¿saben quién está hablando? El mismo Jesús. El mismo Jesús. Tratando de ordenar tu vida y mi vida. Y estos son conceptos que muchos de estos conceptos van a confrontar tu vida, confrontaron la mía, pero son palabras de Jesús, por ende son verdad. Si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, o pone en primer lugar a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque si una persona, un hombre o una mujer, no tiene a Dios en primer lugar en su corazón, en alguna circunstancia, por más pequeña que sea, va a poder salir mentira. Va a tener que mentir porque hay desorden. No va a poder ser columna y baluarte de la verdad. Son palabras de Jesús, no son palabras mías. El que me sigue, el que me siga, tiene que entregar hasta su propia vida. Porque el que no tiene claro eso, frente a una circunstancia, va a negar, va a distorsionar o se va a ver en la necesidad de decir algo que no sea bíblico.
Isaías en el Antiguo Testamento, en el Antiguo y en el Nuevo, hay promesa para ti y para mí, lo que podamos tomar una decisión. Isaías 43, capítulo 1 dice, Isaías dijo, ahora pueblo de Israel, Dios creador te dice, no tengas miedo, yo te he liberado. Hablando el profeta Isaías, haciendo mención de la obra maravillosa que iba a ocurrir con Jesucristo. Él nos redimió, Jesús nos redimió. Isaías 600 años hablando antes, 600 años antes, Isaías hablando de lo que iba a suceder. Yo te he liberado, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. No es casualidad que estés ahí, no es casualidad que estés escuchando un mensaje de Dios. Yo te he liberado. Te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Eso es en el Antiguo Testamento, lo decía Isaías. En el Nuevo Testamento, confirmando lo que dice el Antiguo. Y les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Les decía a sus discípulos, aquellos hombres y mujeres capacitados, formados por el mismo Jesús. Les decía esto, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Son palabras de Jesús. Y los equipa y les da herramientas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Son equipamiento, herramientas, tremenda autoridad que Dios otorga. Pero como toda autoridad, como gran poder, un poder grande implica una responsabilidad grande. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así se extiende el reino. Con ese tipo de señales se extiende el reino. Dios capacita personas, porque ese es el diseño que Dios ha puesto para extender su reino. Pero tiene que ser hombres y mujeres de carácter, que puedan soportar una tremenda victoria y puedan soportar situaciones muy dolorosas. Que ni en la victoria ni en la derrota pueda salir mentira de ti o puedas desfigurar o tergiversar la palabra de Dios. Y Dios equipa con un poder. Se lo ha dado solamente a la iglesia. Solo a la iglesia. Esto a mí me ayuda a entender la gran responsabilidad y el gran privilegio de poder estar escuchando cosas de Dios. Esto a mí me cambia el panorama.
Esto le da sentido a mi vida. Esto me hace darme cuenta para qué nací. Aún de las cosas dolorosas que me pudo haber pasado, les encuentro sentido. Saben que esas situaciones me fortalecieron, me capacitaron. Aún hoy en día estamos pasando algo fuerte. Y tenemos la plena certeza de que Dios está con nosotros. Yo sé que tú has pasado cosas muy difíciles y yo sé que estás pasando cosas difíciles. A muchos de ustedes que conozco, sé. Pero qué preciosa palabra, cómo me hace descansar esto de aquí. Y estoy seguro que a ti te hace descansar, que Dios estará contigo todos los días y que tu preparación y mi preparación es para poder reinar en la tierra, juntamente con Jesús. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo referente a la iglesia. Yo quiero que ustedes lean conmigo esto y lo puedan tomar porque algo precioso de la palabra de Dios es que tú puedes sacar algo que fue escrito hace 2000 años y lo puedes traer para hoy día, domingo 12 de julio. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, habiendo oído de lo que tú estás creyendo ahora en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria en todas mis oraciones, para que Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé a todos nosotros, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tú y yo tenemos que en esta hora, con la ayuda del Espíritu Santo, poder entender y comprender lo que Dios está haciendo con nosotros. No es una simple reunión, no es una simple reunión de Biblia. Es la oportunidad que Dios nos está dando, que el Espíritu Santo nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús para poder entender lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Que podamos entender que Dios quiere que tú reines con Él en la tierra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, a la cual Dios te ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia, de los santos? Que puedas comprender y entender, tú y yo podamos entender qué es la herencia, cuál es nuestra herencia de Dios para nosotros. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escucha esto. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, no solo en esta vida, sino después de la muerte, en la otra vida, sino también en el siglo venidero. No solamente en esta vida, sino en la vida después de la muerte. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a ti y a mí. ¿Te imaginas la obra de Dios? ¿Te imaginas lo que Dios está haciendo en ti y en mí? La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena.
¿Podemos entender de qué se trata esto? ¿Te das cuenta que no es una simple reunión? Esto puede cambiar tu vida, cambiar mi vida, cambia todo, nos cambia el punto de vista, nos amplía el panorama. Por eso digo muchas veces, cristianismo es algo mayor. El cristianismo es algo mayor. Es otra cosa. Hay una gran necesidad. Muchas familias, muchos matrimonios, muchos jóvenes necesitan a Dios. Hay muchos matrimonios que mientras estamos predicando se están divorciando, se están separando, hay mucha violencia, hay muchos jóvenes, adolescentes que necesitan a Cristo, hay muchos ancianos, hombres y mujeres que necesitan, hay una gran necesidad de Dios, hay muchos enfermos que necesitan oración, hay muchas personas que hay una gran necesidad y Jesús decía, la necesidad es grande. Pero falta gente que quiera asumir esa responsabilidad de ser capacitados y preparados como columnas y baluartes de la verdad de mi palabra. Yo los equiparé, pasarán situaciones, sí, van a pasar situaciones, pero yo estaré contigo siempre, nunca te dejaré. Jesús no obliga a nadie. Jesús propone su palabra. Es más, si tú lees la Biblia, hay momentos en que Jesús le dice a las personas que ya lo seguían, le dice, hasta aquí, ¿ustedes quieren seguir conmigo? Porque si gustan pueden irse. Porque Jesús sabe que un discípulo, una discípula, tiene que tener un carácter especial. Jesús le decía, hasta aquí. Esa es la figura en donde más o menos representa la vida de Pedro. Y Jesús le dice, Pedro, ¿hasta aquí tú quieres seguirme? Porque te puedes ir, hermano, te puedes ir. Si deseas, puedes irte, yo no te obligo. Y le dice a los demás, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Pedro, Simón, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida, ¿a dónde iremos? Jesús quiere acompañarte en los años que te quedan de vida. Jesús quiere estar contigo todos los días de tu vida. Jesús quiere acompañarte. Jesús ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Aunque pases por ríos de aguas profundas, no te vas a ahogar. Aunque pases por fuego, no te vas a quemar. Pero Jesús dice, yo necesito gente. Yo necesito a gente que pueda poner en primer lugar a mi Padre, que Dios sea el primer lugar. Él es Dios y así lo ha diseñado. A tu alrededor, en tu entorno familiar o en amigos, tú te vas a dar cuenta que hay mucha necesidad de Dios. Aún en tu propia casa
Hay mucha necesidad de Dios. Y Dios dice, yo me voy a ir. Yo me voy a ir. Pero yo quiero capacitar personas que puedan con esta obra. ¿Sabe lo que es el discipulado? El discipulado es coger a una persona que anhela y desea poner en primer lugar a Dios en su corazón y que continúe la obra que Jesucristo hizo. No importa lo que te pase, no importa lo que te está pasando, no importa las alegrías grandes que puedas tener, porque mucha gente se desvía del camino de Dios cuando les comienza a tener muchas alegrías, cuando comienzan a ir muy bien, también es una tentación para retirarse. Y otras personas con un dolor muy fuerte también tienden a renegar. Jesús dice, aunque pase lo que pase, tienes que tener el carácter para que contra viento y marea tú puedas ser ese instrumento de llevar una palabra de bendición a alguien, no importa lo que estés pasando. Pero se necesita carácter. Se necesita ser formado para que te puedas levantar de aquella situación. Yo necesito madurez para poder continuar con la obra, pase lo que pase. Porque hay una gran necesidad. Con esto quiero terminar. Me invitaron a predicar. Me invitaron a predicar a un retiro de matrimonios. Con mi esposa hemos formado una fundación sin fines de lucros que ayudamos a matrimonios en consejerías, a matrimonios, hombres y mujeres, y también jóvenes que quieren casarse o que ideas de casarse. Y nos invitaron para poder dar esas conferencias, charlas, prédicas, como se le pueda llamar. El campamento duraba 2 días, 3 días. Me habían invitado con anticipación. Ya estaban los pasajes comprados, era fuera del país. Y mi padre cayó gravemente enfermo. Y yo me encontraba en la disyuntiva de si ir o no ir, porque mi padre estaba gravemente enfermo. Mi padre es un hombre que amaba en vida, amaba mucho las familias, hablaba mucho de los matrimonios, hablaba mucho de familias. Todo su tema era de matrimonios. Y mi padre fue un discípulo de Jesús. Cuando ya estaba cerca el viaje, yo le dije a mi papá que yo tenía que ir. Le dije, papá, mi papá estaba en cuidados intensivos. Yo le digo, papá, tengo que viajar. ¿Tú quieres que yo vaya o que yo me quede? Mi papá me dijo, quiero que vayas. Mi mamá estaba presente ahí también. Mi papá puso su mano en mi cabeza y me dijo, yo te bendigo. Quiero que vayas y quiero que le prediques a los matrimonios y háblales de Dios, que les prediques. Yo te bendigo, que Dios guarde tu salida y guarde tu entrada. Le digo, papá, pero ¿y tú? Acá está todo bien, dijo, no te preocupes, acá todo está bien. Curiosamente fueron las últimas palabras que mi papá pudo decir, porque a partir de ahí mi papá ya no pudo hablar.
La oración que hizo conmigo de bendecirme para ir a hacer la obra de Dios fueron casi sus últimas palabras. Después ya no pudo hablar. Yo sabía, porque me iba por 15 días, sabía que era muy probable que ya no lo iba a ver. ¿Tú quieres que yo me vaya? Y me dijo, sí, aquí todo va a estar bien. Llegando al país donde yo iba a ir, mi papá fallece. Yo no pude estar en su velorio porque estuve haciendo lo que más le agradaba a mi padre, hablarle a matrimonios. ¿Quieres que te diga algo? No sé de dónde saqué fuerzas. No sé de dónde saqué fuerzas. No sé. Ahora entiendo que es su palabra, que Dios capacita a los que toman una decisión de extender el reino. Yo no sé de dónde tenía paz. Después entiendo que Jesucristo da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo que es locura, sentía un gozo. Mientras muchos de mi familia de repente podría estar sufriendo y podrían decir, ¿cómo se sentirá de repente que no puede venir, que se fue? Extrañamente sentía un gozo y una paz. Quiero decirte que mi padre fue un discípulo de Dios. Que en momentos tan difíciles mi padre pudo decir, animar a personas a que la obra continúa porque se trata de Dios. Nadie que tenga en primer lugar a su padre, a su madre, a sus hermanos, nadie que tenga en primer lugar hasta su propia vida y Dios no esté en primer lugar, no puede ser mi seguidor. Es una palabra, hermanos, que nos da sentido de lo que verdaderamente es iglesia, de lo que Dios quiere que sea iglesia en estos tiempos. Hay mucha necesidad, pero Dios te ha escogido a ti. Dios te ha escogido a ti para que contra viento y marea, para con lo que pueda pasar y suceder, con lo que tú puedas vivir o no vivir, tú tengas que tener claro que de ti solo tiene que salir palabras de vida, que no te tienes que guiar por lo que tus ojos ven, porque siempre al costado tuyo hay una persona que necesita de Dios. Que esta palabra pueda bendecir tu vida y te pueda dar un panorama como me lo dio a mí, de lo que verdaderamente es estar con vida. ¿Para qué es que tú estás con vida? ¿Para qué es el que tú hayas nacido? ¿Por qué a pesar de tantas cosas tú estás con vida? El que tú y yo podamos entender para qué estamos con vida, qué es lo que tenemos que hacer. Y vas a experimentar un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios ha prometido estar contigo y conmigo todos los días de tu vida. Para eso estamos aquí escuchando de Él, escuchando de Dios. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí.